El héroe más fuerte de la Biblia nació de la mujer que la historia olvidó. Su nombre era una sombra, su vientre estéril, pero Dios tenía un juramento escondido en su silencio. Esta es la crónica de los padres olvidados que Dios visitó antes de nacer Sansón, la historia de la fe que solo florece en el anonimato. Te contaré un suceso que se yergue como un faro en medio de las tinieblas de los jueces, un tiempo donde Israel había caído en un abismo de apostasía y desesperación, y estaba oprimida bajo la dura mano de los filisteos por 40 largos años. Es el relato de una pareja sencilla, un hombre llamado Manoaj y su esposa, cuyo nombre la Biblia, en un silencio intencional, decidió no registrar. Ellos no eran profetas, ni líderes militares, ni sacerdotes renombrados, eran miembros de la tribu de Dan, habitantes de Zora, gente común cargando el doble peso de la esclavitud de su nación y una pena muy personal. Su vida contada en la Biblia comienza con una declaración concisa y dolorosa: su esposa era estéril. Esta esterilidad no era simplemente una condición biológica, era, en la cultura de Israel de aquel tiempo, una maldición silenciosa, un estigma social y un aparente juicio espiritual. Era un recordatorio constante de que no podían contribuir al crecimiento de la tribu, de que su linaje se extinguiría, y de que no podían engendrar al posible libertador que tanto anhelaba la nación. Piensa en el peso de cada amanecer para aquella mujer anónima. Su anonimato dentro del pueblo de Israel era total, su dolor, íntimo, y su fe, presumiblemente, silenciosa y probada. Sin embargo, es precisamente en esta oscuridad compartida, la opresión nacional y la esterilidad personal, donde Dios decide encender su luz más brillante. El favor de Dios no se manifestó en las tiendas de los líderes de Israel, ni en la casa del sacerdote de la época, sino en el campo de una mujer estéril, cuyo nombre ni siquiera mereció un lugar en el registro sagrado. La aparición del ángel del Señor, el Malach Yahvé, es uno de los encuentros más misteriosos, épicos y desconocidos de toda la Biblia. Este no era un ángel cualquiera con un mensaje. La teología profunda sugiere que esta aparición era una teofanía, una manifestación visible del propio Verbo de Dios, la conexión profética con Jesús desde esta primera página, visitando a sus siervos en la forma de un mensajero. La mujer estaba sola, en el campo, quizás meditando en su pena, cuando el celestial mensajero se le apareció. Imagina la escena: el cielo sin previo aviso se rasga para una mujer que nadie conocía. El brillo del visitante era indescriptible, su presencia, abrumadora. La esposa de Manoaj, con una fe que es el verdadero secreto de esta historia, no se postra en pánico, sino que escucha. El ángel le dio la promesa del nacimiento de Sansón, un milagro que iba más allá de la sanación de la esterilidad, era una intervención divina en el destino nacional. La promesa no vino sin instrucciones divinas que marcarían el destino del niño, de forma inmediata, el estilo de vida de la madre: y aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora, cuídate de no beber vino ni sidra, ni comer cosa inmunda. Porque aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Estas instrucciones divinas eran el corazón del voto nazareo, un acto de consagración total que se transferiría del vientre de la madre al hijo. Lo épico y trascendental de este encuentro es que el destino de un libertador nacional dependía ahora de la obediencia estricta y silenciosa de una mujer anónima. Antes de que Sansón pudiera tocar a un filisteo, su madre ya estaba luchando la primera batalla de la fe, la autodisciplina. Ella no solo sería madre, sería la guardiana de un juramento sagrado, y su vientre, el primer templo de la consagración. La mujer, con una sencillez y sobriedad impresionantes, corre a contarle todo a su marido. Es importante notar cómo la Biblia narra cada momento de este personaje a través de su absoluta credibilidad ante su esposo. Ella no necesita jurar, solo relata: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy terrible. Yo no le pregunté de dónde ni quién era,
ni él me dijo su nombre. Esta fue la primera gran prueba de fe superada. La mujer anónima confió en la divinidad de la visita sin buscar la identidad del mensajero. Su corazón, acostumbrado al silencio del dolor, supo reconocer la voz de Dios. Su vida contada en la Biblia, aunque anónima, ya se revela como una gran historia de discernimiento puro. El hombre dudó del mensaje, pero Dios honró la fe anónima de su esposa. Dale like y suscríbete ahora mismo porque lo que te vamos a revelar ahora es el secreto de cómo la fe de un creyente supera la duda, el punto donde el velo de lo terrenal se rasga ante lo divino. Queremos que tu vida sea contada en la Biblia de la gloria, no en el libro del olvido. Si te apasionan los hechos más épicos y desconocidos de las Escrituras, este es tu nicho. Pulsa el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo de esta saga y de todo el conocimiento profundo que desvelamos. Quédate hasta el final, porque la lección espiritual de la fe anónima es el escudo que necesitas para no vacilar en la hora de la promesa. Manoah, cuyo nombre significa reposo, encontró todo menos paz al escuchar el relato. Él creyó a su esposa en cuanto a la visita, pues su carácter era de una sobriedad innegable, pero la magnitud de la promesa, que su hijo sería el libertador de Israel, y la radicalidad de las instrucciones nazareas lo abrumaron. Su fe era profundamente humana, mezclada con el temor y la necesidad de verificación terrenal. Mientras que la mujer anónima se había contentado con la palabra, Manoah, el varón, necesitó un testigo, un protocolo para asegurar la validez de la visión. Esta es la gran historia de cómo la fe del hombre es a menudo menor que la de la mujer que soporta la maldición silenciosa de la esterilidad. Él oró, pero su oración no fue una simple alabanza, fue una súplica marcada por la duda. Oh Señor, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, y nos enseñe qué debemos hacer con el niño que ha de nacer. Manoah no estaba preguntando por la promesa, sino por el manual de instrucciones. Necesitaba controlar el proceso. El favor de Dios se inclina ante la oración de la duda sincera, y el juramento escondido de Dios es que Él responde al corazón que, aunque vacilante, busca su voluntad. Sin embargo, el hecho épico y desconocido que nadie se atreve a contar es este: el ángel del Señor no se le apareció directamente a Manoah. La Biblia narra que la aparición divina se hizo otra vez a la mujer anónima, mientras ella estaba sentada en el campo, sola. Dios honró el canal puro y creíble que ya había establecido. La mujer, el vaso de la fe silenciosa, era el conducto principal de la revelación. Ella, sin perder un instante en la contemplación, corrió a buscar a su esposo con la exclamación más urgente: «Y aquí que me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día». La vida contada en la Biblia de esta pareja es una danza de fe. Ella recibe la luz con discernimiento, él la verifica con necesidad. Manoah se levantó de inmediato y siguió a su esposa, un líder siguiendo a la fe de su cónyuge. Al llegar ante el mensajero celestial, Manoah lo confronta con preguntas de necesidad humana, buscando el control: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Una pregunta necesaria para su tranquilidad, aunque obvia. Y luego, la pregunta práctica: ¿cuál será la manera de vivir del niño, y qué debemos hacer con él? El ángel solo pudo repetir y reafirmar las instrucciones: la mujer guardará todo cuanto yo le dije. El plan de Dios dependía enteramente de la obediencia y la consagración de la madre, no de la estrategia o el protocolo del padre. Manoah, ya convencido de la autoridad del mensajero, comete su siguiente error: ofrece una ofrenda para honrar a quien él aún creía un profeta o un hombre santo. Permítenos detenerte y prepararte un cabrito, le ruega. El ángel responde con una corrección teológica instantánea: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Manoah ahora entendió: el sacrificio es solo para Dios. Entonces, con su fe encendida por la corrección, Manoah formula la pregunta más profunda: ¿cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra, te honremos? Y aquí,
La conexión profética con Jesús se hace ineludible. El ángel respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable, Pelé en hebreo? El hecho épico y trascendental es que el mensajero no estaba negando su nombre, estaba declarando su identidad divina, un ser cuyo nombre y naturaleza excedían el entendimiento humano, y cuya obra era un milagro continuo. Este mismo adjetivo, Pelé, es el que usaría Isaías siglos después para describir el nombre del Mesías, admirable consejero. Manoaj y su esposa, sin saberlo, estaban en la presencia preencarnacional de Cristo. El momento cumbre de su vida contada como una gran historia ocurrió cuando Manoaj tomó el cabrito y la ofrenda, y hizo el holocausto a Jehová. Al ascender la llama del altar, el ángel del Señor subió en esa misma llama a la vista de Manoaj y su esposa. Esta fue la confirmación más gloriosa y aterradora. Fue la prueba irrefutable de que no habían estado hablando con un hombre, sino con el mismísimo poder que se manifiesta en el fuego. Manoaj, temblando de terror, cayó al suelo y exclamó: «Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto». El miedo humano lo invadió, pero su esposa, la mujer anónima de la fe inquebrantable, fue quien le dio la respuesta final, la frase de discernimiento que demuestra por qué Dios la eligió: «Si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto». Su fe silenciosa, probada por la esterilidad y afirmada por la visión, se convierte en la fuente de consuelo y razón de su esposo. Ella fue la teóloga del momento, disipando el miedo de Manoaj con una lógica basada en la gracia de la promesa. El silencio de Manoaj fue reemplazado por la obediencia, y la maldición silenciosa de la esterilidad fue sustituida por el gozo de la promesa. La pareja, ahora unida en el asombro y el entendimiento, regresó a su casa sabiendo que serían los padres de la profecía, los guardianes de un niño nazareo cuyo destino comenzaba en el sacrificio y la obediencia de una madre. Ellos regresaron del altar de fuego no como simples campesinos, sino como los guardianes de un juramento escondido, cuyo cumplimiento estricto era la primera batalla que debía ganarse antes de que el libertador pudiera nacer. La obediencia silenciosa de una madre se convirtió en el cimiento de la fuerza más grande jamás conocida. El momento de la concepción de Sansón fue un acto de milagro, un testimonio de que el favor de Dios vence la maldición silenciosa de la esterilidad, y la mujer anónima comenzó la etapa más crucial de su vida, el confinamiento de la consagración. La Biblia narra cada momento de este personaje no a través de grandes hazañas, sino a través de la disciplina invisible. Su vida contada en la Biblia se transforma en una gran historia de abstinencia forzada. Piensa en el peso de las instrucciones: no beber vino ni sidra, ni comer cosa inmunda. Esta no era una simple dieta, era la imposición del voto nazareo inútero, una separación radical del cosmos impuro que rodeaba a Israel. La madre, a través de su propio sacrificio personal, estaba marcando a su hijo para Dios antes de que él diera su primer aliento. Este es el hecho épico y desconocido que nadie se atreve a contar: la fuerza de Sansón no comenzó en sus brazos, sino en la copa de vino que su madre, por obediencia, se negó a beber. Su vientre se convirtió en el primer tabernáculo de consagración en una nación sumida en la inmundicia filistea. El significado espiritual de su obediencia es la lección central de esta pareja olvidada. Mientras Israel gemía bajo la opresión, Manoaj y su esposa estaban llevando a cabo la resistencia más pura y profunda, la resistencia espiritual. Ellos estaban declarando con cada bocado de comida limpia y con cada rechazo al vino, que el poder para salvar a la nación vendría no de la estrategia militar, sino de la santidad. Esta fe silenciosa que permaneció incluso en el anonimato fue el combustible del destino de Sansón. El nazareato tenía 3 pilares: la abstención del fruto de la vid, representando la separación de los placeres y la alegría mundana; la prohibición de tocar cadáveres, representando la separación de la muerte y la corrupción del mundo; y no cortar el cabello, la marca física de su pacto con Dios y la fuente de su poder.
El ángel le había encomendado a la madre que asegurara el primer pilar durante la gestación, un acto que sellaba el pacto desde antes del nacimiento. La conexión profética con Jesús aquí se hace palpable en el simbolismo del vaso. Así como el vientre de la mujer anónima fue preparado con una estricta pureza para llevar al libertador de Israel, el vientre de María fue preparado por la gracia del Espíritu Santo para llevar al verdadero libertador de la humanidad. Ambos nacimientos, el de Sansón y el de Jesús, fueron precedidos por una obediencia radical de la madre, un principio trascendental de que el Mesías necesita un vaso santo. Sansón fue un tipo del Mesías en su nazareato, marcado para Dios, aunque, trágicamente, falló en mantener su consagración. Y entonces, el hijo nació, y lo llamaron Sansón, que significa el del sol o el servicio del sol, un nombre que evocaba la luz en tiempos de oscuridad. La Biblia no da detalles de su infancia, pero implícitamente, la vida de esta pareja continuó siendo una vigilia constante. La obediencia de los padres no terminó con el nacimiento, se convirtió en la crianza. Ellos tuvieron que inculcar en el niño el conocimiento del voto nazareo, enseñarle a vivir en la separación, a no comer uvas ni pasas, y a no permitir que navaja tocara su cabeza. El hecho épico y desconocido que subyace es la tremenda ironía del destino, la disciplina absoluta de los padres dio a luz al hombre de la indisciplina absoluta. Manoaj y su esposa fueron los guardianes perfectos del pacto, pero su hijo, el niño de la promesa, sería el que, repetidamente, coquetearía con la corrupción, la muerte y el mundo. La maldición silenciosa que no pudieron transmitir, el Hijo la trajo a sí mismo a través de sus propias elecciones. El texto sagrado nos dice que el niño creció, y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. El crecimiento de Sansón fue una manifestación del favor de Dios, un poder que brotaba de la semilla de consagración que sus padres habían regado con su obediencia fiel y anónima. La fe silenciosa de los padres preparó el camino para la manifestación del poder de Dios, aunque la desobediencia de Sansón terminaría por apagar esa llama. La sombra del anonimato se mantuvo sobre ellos, incluso mientras criaban al hombre más famoso de su generación. Su historia es la prueba más clara de que la influencia de los padres es esencial, pero la elección del hijo es soberana. Ellos proveyeron el ambiente, el pacto y la instrucción, pero la voluntad del hijo forjaría su propia tragedia. El juramento escondido de su anonimato es que la mayor gloria de los padres no es la fama de sus hijos, sino la fidelidad en la tarea encomendada. El más grande temor de todo padre es ver que la semilla de la consagración que sembró es ahogada por las zarzas de la rebeldía del hijo. La fuerza de Sansón era un arma contra los filisteos, pero un dolor lacerante en el corazón de sus padres. Esta es la tragedia de los padres olvidados que Dios visitó antes de nacer Sansón, la historia de la agonía que precede al colapso del destino. La vida de Manoaj y su esposa, después del nacimiento de Sansón, se convierte en una vigilia dolorosa. El texto sagrado nos presenta la reaparición de los padres en la vida adulta de Sansón, no para celebrar victorias, sino para presenciar el inicio de la desobediencia de su hijo. Sansón, que había crecido bajo el favor de Dios y el manto del nazareato, comenzó a fijar sus ojos en el cosmos impuro que sus padres le habían prohibido desde el vientre. Este es el hecho épico y desconocido que nadie se atreve a contar: el libertador de Israel se enamoró del enemigo que debía destruir. Sansón pide a sus padres que le tomen por esposa a una mujer de las hijas de los filisteos en Timnat. El dolor de Manoaj y su esposa debió ser inmenso. Ellos, que habían guardado una disciplina estricta para asegurar la pureza del niño, ahora se enfrentaban a la elección deliberada de su hijo por la inmundicia. ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, o en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? El lamento de los padres no era solo cultural, era teológico. Era la protesta contra la profanación del voto nazareo.
La maldición silenciosa que ahora pesaba sobre la pareja no era la esterilidad, sino la angustia de ver cómo el hijo de la promesa elegía el camino de la apostasía lenta. Ellos entendieron el juramento escondido de la consagración, la separación de lo mundano era necesaria para que la fuerza divina pudiera manifestarse. Pero Sansón, cegado por la pasión, respondía con arrogancia: «Tomádmela por mujer, porque ella me agrada en mis ojos». La Biblia narra cada momento de este personaje a través de su fatal atracción hacia el enemigo. Su vida contada en la Biblia es una gran historia de atracción fatal y rebeldía. A pesar de su profundo dolor, y en un acto de obediencia, Manoaj y su esposa acompañan a Sansón a Timnat. La Escritura interviene aquí con una frase que, a primera vista, parece justificar la acción de Sansón, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Sin embargo, este es el simbolismo divino detrás de su humillación. Dios puede utilizar la desobediencia humana para cumplir su propósito, pero la desobediencia sigue siendo pecado. El plan de Dios no exime a Sansón de la responsabilidad de sus malas elecciones, ni mitiga el dolor de los padres que ven cómo su hijo profana el pacto. El viaje a Timnat fue una procesión de angustia para Manoaj y su esposa. En ese camino, Sansón rompe el segundo pilar del nazareato, encuentra un león muerto, y más tarde, miel en su esqueleto, y come de ella. Al tocar el cadáver, se contamina, y al comerlo impuro, rompe el voto que sus padres le habían enseñado a guardar. El hecho épico y trascendental es que Sansón no solo quebranta el voto, sino que ofrece la miel contaminada a sus padres, aunque la Biblia, en un silencio misericordioso, nos dice que ellos no comieron. Ese pequeño detalle, que los padres no participaron en la inmundicia, es la última demostración de su fe silenciosa. Ellos se mantuvieron firmes en la pureza nazarea, incluso cuando su hijo, el niño de la promesa, ya había caído en la corrupción. La conexión profética con Jesús se hace inversa aquí. La fuerza de Sansón era una bendición que se convertía en maldición por su falta de santidad, mientras que la fuerza de Jesús se manifestaba en su santidad inquebrantable, su nazareato perfecto hasta la cruz. El dolor de los padres continuó en la boda de Timnat, donde Sansón, en medio de la fiesta pagana, propone un acertijo. El acertijo: del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura, era la confesión de su pecado y su secreto, había tocado lo inmundo. Manoaj y su esposa, espectadores silentes de esta profanación, vieron cómo el poder que debía usarse para liberar a Israel, se usaba para juegos y engaños con el enemigo. La agonía de Manoaj y su esposa radica en el anonimato de su dolor. Ellos nunca reciben la fama por su obediencia perfecta, solo el trauma de la desobediencia de su hijo. Su significado espiritual de su obediencia es que la vida de fe a menudo es el servicio silencioso detrás del telón, una dedicación que soporta la vergüenza sin quejarse, sabiendo que la recompensa no está en el hombre, sino en Dios. Ellos guardaron el fuego de la consagración, solo para ver cómo su hijo lo usaba para quemarse. La tragedia de Sansón es la prueba de que el poder sin pureza es solo un camino rápido hacia el olvido. Pero el legado de sus padres es la inmortalidad del servicio anónimo. Hemos llegado al final de la épica de los padres olvidados que Dios visitó antes de nacer Sansón, una historia que no se trata del juez que mató a miles, sino de la pareja que, en el anonimato de Zora y Estaol, preparó el camino para un milagro. La vida de Manoaj y su esposa se convierte en el testamento de la fe que resiste no solo la esterilidad, sino la desobediencia del propio hijo. El texto sagrado se vuelve silencioso sobre los padres de Sansón después de la boda de Timnat, un silencio que es más elocuente que cualquier grito. El hecho épico y trascendental que nadie se atreve a contar es la agonía no registrada de esta pareja al enterarse del resto de la vida de su hijo, sus escarceos con las rameras de Gaza, su arrogancia, y finalmente, su fatal atracción por Dalila.
Ellos, que habían guardado su vientre de toda inmundicia, debieron haber sentido como el juramento escondido de la consagración se rompía con cada tijeretazo de Dalila. La maldición silenciosa que los persiguió en su vejez no era la falta de hijos, sino la certeza de que su hijo había elegido la carne sobre el pacto. Sansón perdió su fuerza porque rompió los 3 pilares del nazareato que sus padres le habían enseñado desde el nacimiento, tocó cadáveres, el león, bebió vino, en las fiestas filisteas, y cortó el cabello, el símbolo externo de su pacto. La obediencia de los padres se convirtió en el espejo que magnificó la rebeldía del hijo. Sin embargo, el significado espiritual de su obediencia es eterno. Ellos fueron el vaso perfecto. Ellos fueron los que proveyeron el ambiente, la disciplina y la instrucción. El favor de Dios no se retiró de ellos por la caída de Sansón, se magnificó en su perseverancia en la pureza. Su fe silenciosa, probada en el anonimato y la desilusión, es la prueba de que Dios honra la fidelidad detrás del telón más que el éxito momentáneo en el escenario. Hay milagros que solo ocurren cuando la fe permanece incluso en el anonimato. Cuando Sansón fue capturado, ciego y humillado, ¿quién lo asistió? El texto dice que sus hermanos y toda la casa de su padre descendieron y lo tomaron. Jueces capítulo 16 versículo 31. Es un detalle fugaz, pero es la última mención de la fe de su linaje. Es muy probable que Manoaj y su esposa, ya ancianos, estuvieron en ese cortejo fúnebre, recuperando el cuerpo del hijo pródigo que había cumplido su propósito en la muerte, no en la vida. La vida contada en la Biblia de estos padres culmina en un acto final de amor y perdón, llevando a casa al nazareo roto. La conexión profética con Jesús se sella en la paradoja final. Sansón, el libertador defectuoso, logró su mayor victoria en el momento de su muerte, destruyendo a más enemigos en el colapso del templo de Dagón que en toda su vida. Su muerte, un acto de sustitución impulsado por la gracia, prefiguró el verdadero nazareato perfecto. Jesús, el verdadero león de Judá, también fue humillado y murió en medio de sus enemigos, pero no por su propia desobediencia, sino por la obediencia perfecta. La reflexión espiritual de esta pareja olvidada es clara: no midas el éxito de tu ministerio o tu crianza por la fama o el éxito de aquellos a quienes sirves. Mide tu éxito por la fidelidad en el juramento escondido que hiciste con Dios. La obediencia de Manoaj y su esposa permanece como un testimonio imperecedero de la pureza requerida para el gran propósito, una pureza que fue imperfectamente demostrada por su Hijo, pero perfectamente encarnada por el Hijo de Dios. Ellos son los héroes olvidados. Su tumba no está marcada por el poder de un juez, sino por la disciplina de la fe. Ellos nos enseñan que el mayor legado que puedes dejar no es el nombre que se pronuncia en público, sino el corazón que se consagra en secreto. Y ahora, quiero hablar contigo, la persona que ha llegado hasta este profundo misterio. Si esta historia te ha recordado el poder de la fe silenciosa y la importancia de tu obediencia anónima, necesito que actúes ahora mismo. Dale like a este vídeo si crees que la obediencia en el anonimato es la verdadera base de la fuerza. Suscríbete al canal y activa la campanita para unirte a la comunidad que se atreve a desvelar las verdades más crudas y gloriosas de las Escrituras. Hablamos de la vida de fe en todos sus aspectos, visibles e invisibles. Quiero leer tu testimonio. ¿Cuál es tu momento de fe silenciosa donde tuviste que ser obediente sin recibir el reconocimiento? ¿Cómo te ha sostenido Dios en la maldición silenciosa de una promesa que aún no ves cumplida? Deja tu comentario abajo y comparte tu experiencia, porque tu fidelidad en lo pequeño es el verdadero nazareato. Y que esta sea la frase que selle tu camino de hoy en adelante: que tu obediencia en el silencio sea más fuerte que el poder que el mundo te ofrece. La recompensa del anónimo es la eternidad.